Las familias están atenazadas por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación que afecta a los productos básicos está desbocada. La presión fiscal que ustedes mantienen contra los españoles es abusiva y es injusta. La vivienda es un lujo para cada vez más españoles. Los españoles se han empobrecido durante estos 5 años más que el resto de los europeos y eso ha pasado con usted en la Moncloa. ¿Tú dirías que ahora mismo en España tenemos un gobierno comunista? Desde luego que no. Primero porque no se marcan los principios básicos que identificaríamos con el comunismo. ¿Tú dirías que el intervencionismo empobrece a la población? Pero sí que es verdad que en momentos de dificultad económica, tener una política de impuestos muy altos, cuando hay un momento en que las familias tienen problemas para llegar a fin de mes, para poder pagar la cesta de la compra, tienes que actuar o en un lado o en el otro. Hay partidos que apuestan, por ejemplo, por topar precios y hay otros partidos que lo que creen es que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan más dinero en su bolsillo para que puedan pagarlo. La amnistía. Qué mejor día que hoy para enterarnos bien de la amnistía. La ley de amnistía. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto de Vista. Hoy traemos a Marc Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perfecto, tío. Muchas gracias por venir, A vosotros. ¿Le haces tú la primera pregunta? Un clásico que últimamente lo estamos dejando un poco de lado. Bueno, no, claro, porque esto es el primero que se va a ver. Ah, bueno, sí, cierto, claro. Un momentito, perdón. Ahí. Descríbete con una sola palabra, Marc. Pues yo diría que soy muy planificador. Soy un organizador de aquellos obsesivos, haciendo listas, planning. O sea, yo diría que soy muy planificador. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. Vale, pues ahora entraremos más al tema bueno, el tema del podcast, tema política. Pero bueno, así un poco a modo de resumen, bueno, has llevado una campaña política aquí en el pueblo con tan solo 19 años y tienes conocimientos de política bastante avanzados. ¿Tú qué estás estudiando ahora mismo? Yo estoy haciendo periodismo y ciencias políticas en la Pompeu Fabra en Barcelona y desde hace unos años pues estoy, además de estudiando, dedicándome pues a ayudar a montar campañas, a ayudar con la comunicación, con la planificación de la comunicación y de la estrategia política. Para empezar así fuertes, ¿tú cómo definirías la política? Y yo, mira, hay un consultor político que es Iván Redondo que dice que la política es el arte de lo que no se ve. Que dice que precisamente la política es hacer real aquello que hay gente que únicamente desea o que alguna vez sueña, ¿no? Y creo que la política es eso, o como dije yo una vez, es hacerle más fácil la vida a la gente. Vamos a ir directos al grano, si te parece. Sí, sí. Coméntanos un poquito los dos grandes bloques que se conocen, izquierdas y derechas. ¿En qué se caracteriza cada uno de ellos? Yo creo que para salir un poco de la teoría e irnos más a lo práctico para que se nos entienda, sobre todo si hablamos de la derecha, tendría más como el liberalismo o más hacia el conservadurismo, a nivel general, y si nos centramos en el tema económico, es el poner el individuo por delante del colectivo, ¿no? Sería a grandes rasgos esto. Entonces esto lo podemos extrapolar a nivel económico, es decir, menores impuestos para que la persona tenga más poder adquisitivo en su bolsillo. Lo podemos transmitir también a tema de libertades civiles, ¿no? Que el individuo tenga más para sí mismo, etc. Y resumiéndolo mucho, a la izquierda tendríamos un poco al contrario, ¿no? Es decir, renunciar un poco a lo propio en pro de la colectividad, y esto también lo podemos extrapolar al tema económico, es decir, pagar más impuestos para que el conjunto esté mejor, para que se pueda sostener un conjunto mejor, para poder redistribuir, y también a nivel de libertades civiles, a nivel político, estaríamos en lo mismo. Así a grandes rasgos esa sería la definición. Sí, de hecho, llevándolo al extremo, en la parte de izquierdas, pero bueno, bastante extremo, estaría el comunismo. Y en la parte de derechas, ¿tú qué dirías que está? Y yo creo que hay un poco de discusión. Hay algunos que creen que depende de cómo lo enfoques. Hay gente que cree que está el liberalismo extremo, es decir, lo que representaría, por ejemplo, Milei en Argentina, que sería, pues, que no es una derecha dura como la que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Europa, que es muy conservadora, muy proteccionista, sino que es muy diferente. Es decir, impuestos muy bajos, casi la supresión del Estado, ¿no? Sí. Y poner al individuo en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, hay gente que cree que está esto en el extremo, y hay gente que en el extremo cree que está pues el conservadurismo que podemos tener en Europa, en España, en Alemania o en Francia. Yo creo que es un eje que se compone de varias características y que todo entraría, ¿no? en esta gran bolsa que sería el extremo de un lado y del otro.
¿Es real esto que se dice de que las derechas se centran más en un individuo con más poder adquisitivo? Yo creo que no creo tanto que las derechas se centren solo en los individuos con más poder adquisitivo, sino que seguramente su oferta política es más llamativa para la gente que tiene más poder adquisitivo. O sea, yo lo plantearía incluso al revés, ¿no? La gente que tiene más dinero o más patrimonio, pues probablemente con una política de impuestos bajos se beneficiaría más. Esto se habla mucho ahora porque hay mucha polarización en España. Bueno, ahora, claro, según la gente, tenemos un gobierno aquí social comunista, que a mí me parece increíble, la verdad. Y luego por el otro bando también tenemos a los fascistas. Creo que las dos partes juegan sus cartas. Vox tacha de comunistas a Podemos, bueno, incluso al PSOE, socialcomunistas y todo esto. Y luego Podemos pues coge también a Vox y les llama fascistas. Claro, creo que hay una polarización extrema ahora mismo. ¿Tú dirías que esto... Claro, ¿tú dirías que ahora mismo en España tenemos un gobierno comunista? Desde luego que no. Yo creo que, primero porque no se marca, creo, en los principios básicos que identificaríamos con el comunismo, y después venimos de unas elecciones europeas muy, muy recientes y esto, yo creo que si miramos las ofertas políticas a nivel económico, a nivel social del Partido Socialista o incluso de Sumar, se enmarcan un poco en lo que podemos ver en sus socios europeos. Quiero decir, podemos estar más de acuerdo o menos con sus políticas, pero yo creo que llamarles comunistas está fuera de los ejes habituales, o incluso, más que nada, porque lo podemos comparar fácilmente con los principios de la socialdemocracia europea o de la izquierda europea. Se habla mucho ahora de este gobierno precisamente, de que todo es culpa suya, de que ellos lo han hecho todo mal. Yo creo que es parte, pues tienen parte de la culpa, evidentemente. Llevan 5 o 6 años ya gobernando, desde 2018 que entró el Partido Socialista tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Pero claro, ha habido una pandemia, ha habido una guerra, ha habido muchas cosas que al fin y al cabo no ha sido solo España lo que se ha debilitado, sino que ha sido también el conjunto de Europa en sí. Pero yo creo que esto viene de la crisis del 2008, del petardón que hubo inmobiliario aquí en España, que fue un espectáculo eso, la recesión fue increíble. Yo creo que, claro, tiene que ver con las políticas que siguió el gobierno de Rajoy, de subir los impuestos, austeridad, recortar el gasto público, realmente destruir a las familias. Y yo creo que ahora se está llevando una línea que es muy parecida, si no la misma, y yo creo que esto no ayuda en nada a la gente. O sea, la gente ahora está jodida. O sea, el tema del alquiler, bueno, nosotros que somos jóvenes, yo todavía no estoy currando yo todavía, pero cuando me ponga a currar, ¿sabes? Es jodido el tema de alquilar. ¿Tú dirías que lo que es en sí el intervencionismo, impuestos altos, sector público bastante grande, tú dirías que empobrece a la población? Yo no creo que como tal empobrezca a la población, pero sí que es verdad que en momentos de dificultad económica se tienen que tomar decisiones extraordinarias también, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, tener una política de impuestos muy altos cuando hay un momento en que las familias tienen problemas para llegar a fin de mes, para poder pagar la cesta de la compra, tienes que actuar o en un lado o en el otro. Hay partidos que apuestan, por ejemplo, por topar precios, por topar el precio del alquiler, por topar precios incluso de los alimentos, para intentar que las familias puedan pagar este dinero para alimentos, por ejemplo, la vivienda. Y hay otros partidos que lo que creen es que este dinero, en vez de topar el precio, lo que tienes que hacer es que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan más dinero en su bolsillo para que puedan pagarlo. ¿Están muy altos los impuestos? Yo no creo que estén muy altos los impuestos a nivel general. Es decir, si lo comparamos con los estándares de otros países europeos, no están excesivamente altos. Lo que sí que, especialmente en España o en determinadas comunidades autónomas, como las comunidades autónomas tienen capacidad de crear impuestos, hay una desigualdad en distintas comunidades, ¿no? Es decir, a nivel general de España yo no diría que están altos a nivel general, pero sí que hay comunidades que han apostado por una fiscalidad muy baja y por bajar muchos impuestos, y hay comunidades de hecho que tienen muchos impuestos, no tanto que sean muy altos, sino que tienen muchos impuestos para actividades muy distintas.
por ejemplo, impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, o impuestos de patrimonio, impuestos de sucesiones que en otras comunidades se eliminan, por ejemplo, que en Cataluña se mantienen, ¿no? Entonces, esto hace que haya exactamente se desequilibre entre las comunidades, pues como cada una puede adoptar su política fiscal de una forma muy, muy medida, pero pueden hacerlo, pues esto hace que en determinadas comunidades sí que haya impuestos altos. ¿Cuál debería ser la respuesta actualmente del gobierno, ya desde un punto de vista más central a nivel de gobierno general y también a nivel de gobierno autonómico, porque lo que has comentado en Cataluña, vamos, poco más, te sientas en un banco y ya pagas impuestos, o sea, es una pasada. La respuesta es multidimensional, es decir, la respuesta no únicamente tiene que ir enfocada a los propios impuestos, sino también a que el Estado o los gobiernos hagan una política activa, por ejemplo, para ir a buscar empresas, para ir a buscar inversiones, para apostar por la industrialización, por ejemplo, que esto pueda generar puestos de trabajo, generar riqueza, y entonces todo esto se va generando una bola, ¿no? El efecto de bola de nieve. Si tú eres capaz de generar puestos de trabajo, de generar pues, que la gente tenga este poder adquisitivo, realmente los ingresos del Estado van a subir porque tendrás a más gente trabajando. Por tanto, ya podrás hacer esas correcciones de impuestos. Pero si además de tener una situación complicada, tienes una situación de paro alto que se está reduciendo, pero sigue siendo datos de paro muy altos, esto dificulta también que el Estado pueda tener una buena recaudación. Enlazando lo que has dicho de que hay sitios que tienen un nivel de impuestos más elevados o que hay determinados productos que son más caros a nivel de impuestos, quería preguntarte, porque estoy un poco perdido en este tema, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en Valencia, si no tengo mal entendido, está Comunidad Valenciana. Está Vox, ¿no? Sí, el PP y Vox. PP con Vox, sí. Vale, y aquí está, yo qué sé, el PSC, si no me equivoco. No, todavía no, está Esquerra. De momento Esquerra, sí. Vale, pues está Esquerra y luego a nivel de España está el PSOE y a nivel europeo está PP. ¿Por qué hay tantos como subdivisiones? O sea, ¿por qué no hay un solo partido que lleve todo? Generalmente porque como estamos en un sistema, especialmente en España, donde la política se divide en comunidades autónomas, es decir, tú no únicamente puedes votar al presidente en este caso al Congreso o al Poder Legislativo que elija al presidente y al partido que gobierne, sino que también puedes elegir a los partidos que gobernarán tu comunidad autónoma y también puedes elegir a los partidos que gobernarán tu ayuntamiento o tu municipio, ¿no? Entonces, como cada elección es distinta, cada persona, en función de sus intereses, puede elegir votar a un partido o a otro. Hay un fenómeno que se da especialmente en Cataluña, ¿no? Que es el del voto dual. Es decir, a mí en Cataluña me representa más una opción y voto a este partido, pero después, cuando hay elecciones en España, voto a otro partido, ¿no? Entonces, este voto dual hace que en determinadas comunidades pues esté gobernando un partido, en el Estado esté gobernando otro y en Europa esté gobernando otro. A mí la verdad que esta política a mí me parece bastante bien, el tema de que hayan comunidades autónomas, pero bueno, es innegable que también supone un gasto público al fin y al cabo, porque más sueldos que mantener de políticos, más ayuntamientos, más parlamentos, o sea, claro, por ejemplo, el presidente de la Generalitat es el que, si mal no recuerdo, es el presidente que más cobra de toda España. Uno de los que sí. ¿Y tú dirías que habría que reducir un poquito este gasto o está bien como está? Yo creo que habría que seguramente replantearlo. Por ejemplo, tenemos instituciones que realmente hay muchas y realmente pues podríamos hacer seguramente un ejercicio. Si empezamos a coger la lista, sí. podríamos reducir, podríamos hacer un esfuerzo por unificar, por ejemplo, organismos que hacen, incluso dentro de una misma administración, puede ser, por ejemplo, la Generalitat tiene un departamento encargado de algo y ese mismo departamento tiene una agencia, un instituto y una secretaría que tienen competencias muy parecidas y que a menudo trabajan juntas. Pues quizás en estos casos podríamos hacer un esfuerzo por unificar estos departamentos, ¿no? Por ejemplo, para que trabajasen juntos. Y en este caso se podrían hacer políticas así, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel más general cuesta mucho hacer este tipo de modificaciones porque también prestan servicios muy importantes. Por ejemplo, hay mucha campaña contra las diputaciones, por ejemplo, o contra los consells comarcals, pero también es verdad que municipios pequeños como Cubellas probablemente no podrían hacer muchas de las obras que hacen si no tuviesen la diputación o no podrían dar seguramente prestaciones sociales si no tuviesen la ayuda del consell comarcal, por ejemplo. Claro, es como un arma de doble filo porque por una parte sí es más gasto y tal, pero claro, por otra puedes hacer que el gasto sea más eficiente, porque si tienes, claro, que cada comunidad, cada diputación, cada tal, se administre ya sola y se centre en lo de esa zona, puedes hacer que sea más eficiente, que la población, claro, pues
vea más rápido también los esfuerzos económicos que se hacen y claro, pues por una parte también es eficiencia económica. Y al final también, respecto a lo que decías antes del presidente de la Generalitat y de lo que cobra el presidente de la Generalitat, también es verdad que yo esto cuando lo hablamos con amigos tal, también le digo, y me dicen, hostia, es que el presidente del gobierno cobra 80.000 y el de la Generalitat 130.000. ¿no? Sí, sí. Pues dices, bueno, el presidente del gobierno tiene residencia pagada y tiene un servicio permanente, ¿no? Y el presidente de la Generalitat tiene residencia, en el caso de la Generalitat existe, la Casa de las Canonjas, pero prácticamente ningún presidente lo ha utilizado. Entonces, esto supone pues, que tiene que pagar su casa, tiene que pagar su compra y que, por tanto, podríamos discutir si son muy altos o bajos los sueldos, porque también hay que poner en comparación las prestaciones de cada uno. ¿A dónde van los impuestos que se pagan? Los impuestos que se pagan deberían ir en gran parte a mejorar la vida de la gente, a tener buenas infraestructuras, a tener buenas prestaciones, pero es cierto que hay parte del gasto que podemos considerar que pues, va a iniciativas pues, que probablemente no sean lo más eficientes o no sean las que la gente percibe como más cercanas. Hay un gráfico que salió hace poco de la propuesta anterior de presupuestos que al final no se acabó llevando a la Cámara, pero que ponía en los presupuestos generales del Estado era un gráfico en el que ponía cada partida para qué iba, ¿no? Pues para defensa, para educación, para sanidad. Y salía que, claro, la partida que se lleva casi el 40% del presupuesto del Estado son pensiones. Ya. Hay una parte del país que esto lo valora muy positivamente, claro, y que dice, hostia, esto es un gobierno que está invirtiendo para sostener a la gente mayor, pero después hay una parte del país, sobre todo los más jóvenes, que dicen, bueno, pues un 40% del presupuesto que está yendo a sufragar, a pagar unas pensiones, pero que no invierten directamente, no revierten directamente en cosas que nosotros veamos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto también genera una brecha. O sea, las prioridades que nosotros podemos tener respecto a los impuestos, ¿no? Hostia, pues a mí me gustaría que fuesen aquí o fuesen allí. Es muy difícil de poder casarlas todas, especialmente en un país de 46 millones de habitantes. ¿Es real esto que se dice de que el Estado cada vez es más grande, cada vez se hiperendeuda más y cada vez consume más recursos? Que se endeuda más, desde luego, sí, pero que cada vez es más grande. Eso también hay una parte política en la que de decisión política. Es decir, tú cuando entras hay una parte que no puedes cambiar, pero hay una parte que cuando entras en un gobierno puedes decidir, pues mira, voy a tener estos ministerios, estos otros. Es verdad que llevar un ministerio es mucho trabajo y que contra más personas tengas centradas en capitanear, o sea, contra más dividas las políticas y más gente pueda capitanearlas, probablemente más efectivo vas a ser, pero a la vez también estás incrementando el gasto público. Si tú reduces estos ministerios, probablemente reduzcas el gasto público, pero quizás también estás perdiendo en eficiencia. Entonces tienes que conseguir buscar un equilibrio en el cual los gobiernos no sean muy grandes, pero que a la vez, por no hacerlos grandes, no nos perdamos en eficiencia y en llegar a las políticas que realmente queremos hacer, ¿no? ¿Cómo va el tema de que gobiernen dos partidos? En plan, que gobierne, por ejemplo, Vox y sea una PP. Coaliciones. Pues, que las coaliciones, dices. Generalmente hay gente que es muy, muy clara con esto y dice, el tiempo de las mayorías absolutas ha acabado. Total. Hay gente que dice que esto depende y que son épocas y que son ciclos y que hay veces que hay y que hay veces que no hay. Hay bastante discusión sobre esto. Pero la realidad al final, por ejemplo, en España, es que hay dos grandes partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, pero que después se ve a la práctica que estos partidos no logran los suficientes votos para poder gobernar solos. Entonces tienen que armar coaliciones, tienen que pactar con otros partidos en el Parlamento para conseguir la presidencia, conseguir el gobierno. Y esto implica negociar, implica hacer cesiones en muchos casos, y esto hace pues, que surjan pactos en los que, por ejemplo, hay muchos partidos o en los que algunos entran en el gobierno, algunos no. ¿Se han dado casos de un partido de izquierdas haciendo una coalición con uno de derechas? No sé, bueno, ha habido casos, especialmente, por ejemplo, fuera de España, ha habido casos, por ejemplo, el actual gobierno de Alemania está formado por los socialdemócratas, los verdes y los liberales, por tanto, es una que está dando, por cierto, algunos problemas precisamente por esto. En España hubo un intento, las elecciones, en las penúltimas elecciones en las que se presentó Rajoy, Rajoy no le daba la mayoría absoluta y hubo un intento de Sánchez de pactar con Ciudadanos.
que al final necesitaba el apoyo de Podemos y no acabó funcionando, pero era un intento de un partido de izquierdas con uno de derecha, en el momento más centro-derecha, de pactar para echar al Partido Popular, y al final no acabó funcionando. Pero en otras comunidades, por ejemplo en Andalucía, funcionó un pacto de apoyo de Ciudadanos al Partido Socialista, o bueno, se han dado otras coaliciones más a nivel local también de izquierdas con derechas. Vamos a sentar la base porque se nos ha olvidado. Un poquito, no hace falta que más aquí el programa electoral, ¿sabes? Pero un poquito lo que caracteriza al PSOE, Podemos, Ciudadanos ya... Desaparecido. El PP y Vox. Y yo creo que seguramente, si vamos un poco por orden de representación ahora mismo en el Congreso, el PP es un partido que ubicaríamos en el centro-derecha, es un partido muy grande y que tiene muchos corrientes dentro, pero generalmente ubicaríamos en el centro-derecha, que defiende pues, unos valores más conservadores, sobre todo en lo que respecta a la unidad del Estado, de lo que dice la defensa de España, ¿no? A nivel económico es un partido que está centrado en el liberalismo, centrado en el conservadurismo, por lo tanto, esta política general de impuestos bajos. Después tendríamos al Partido Socialista, que es un partido que últimamente, no solo por estar en el centro-izquierda, sino también ha hecho un paso para defender esta idea de la plurinacionalidad, ¿no? De que España es diversa y, por tanto, defender pues a intereses de otras comunidades autónomas o nacionalidades históricas, ¿no? Y que a nivel social hace una apuesta muy fuerte y muy decidida por prestaciones, por tener una recaudación más alta para poder prestar más servicios y poder, como dicen, pues mejorar la vida de la gente desde aquí, ¿no? Tendríamos a Vox, que lo situaríamos a la derecha del PP, en un partido de extrema derecha, que estaría a la derecha del Partido Popular, un partido conservador, y que básicamente defiende las ideas de unidad de España, familia, y tendríamos también, pues, aparte del conservadurismo, la integridad del Estado en el sentido de fronteras, en el sentido de protección de la identidad nacional, ¿no? Que también va un poco relacionado con esta idea de unidad de España. Y después, al otro lado, a la izquierda del Partido Socialista, tendríamos el espacio de Sumar, que ahora se ha roto con Podemos, pero que básicamente representaría pues esta izquierda, digamos, que estaría más a la izquierda que el Partido Socialista, sobre todo tanto en el sentido de la plurinacionalidad como en el sentido de más recaudación, mejores condiciones laborales, etc. Desde la izquierda se hace mucho hincapié en que, bueno, viene la ultraderecha. Realmente, si hubiera un gobierno del PP y Vox, ¿qué podríamos esperar? Y yo creo que podríamos esperar, haría falta ver con qué apoyos y cómo se acabaría materializando esto, pero al final yo creo que, por lo que estamos viendo, lo que suele pasar es que Vox acaba dominando la escena más pública o más a nivel publicitario, a nivel de imagen, pero que al final quien concentra la capacidad política es el Partido Popular. Por tanto, un gobierno, por lo menos lo que vemos en comunidades autónomas, del PP con Vox es un gobierno dominado por el PP con políticas que controla el PP y que de forma casi anecdótica en determinadas consejerías que a Vox le sirven mucho para defender pues, lo que llevan en su programa, pues vemos proclamas muy grandes o mucho grito, pero al final las consecuencias políticas pocas porque no tienen fuerza para imponerle al PP una línea muy clara. Yo creo que el ejemplo claro es el del gobierno en el que está Juan García Gallardo con Alfonso Fernández Mañueco, que es el gobierno de Castilla y León, en el que Juan García Gallardo es vicepresidente del gobierno, pero no tiene ninguna cartera. O sea, él es únicamente un vicepresidente, pero no tiene ninguna consejería, no tiene ninguna política que desarrolla, él simplemente es el vicepresidente. Y creo que, sí, de Vox, exacto, de Vox con el Partido Popular. Entonces creo que también ilustra muy bien lo que hace, sí, que en otras comunidades pues, ha hecho políticas que han sido polémicas, como por ejemplo temas de censura a nivel de cultura, etcétera, pero creo que generalmente es más grito y más imagen que no políticas reales. Por eso creo que de aquí viene poner a toreros antiabortistas, gente antivacunas, las personas con las declaraciones más exageradas de Vox en los puestos de máxima responsabilidad, porque también le dan una visibilidad mucho más grande. Ahora que hablabas de publicidad, ¿cómo ves que los partidos se están metiendo en redes sociales como TikTok, Instagram, hacer memes y cosas así? ¿Cómo ves este intento de atraer a la audiencia joven? Yo creo que es peligroso porque alguno que otro empieza a hacer el ridículo con según qué vídeos.
Hay la estrategia más conservadora, que es ir a Vox a básicamente publicar cortes que publicarías en Twitter, es decir, coger el corte de la intervención en el Parlamento, la entrevista y subirlo. Y hay algunos partidos que lo que hacen es atreverse a grabar vídeos específicos para TikTok, como para ir a buscar a la gente joven. Sí. El PP lo hace muy bien eso. Y estamos encontrando, por ejemplo, Vox tiene una estrategia muy clara. Nosotros en la universidad hacíamos un seminario específico sobre eso y hubo un grupo que presentaba la estrategia de campaña de las catalanas de Vox en TikTok, ¿no? Y recuerdo de estar en clase y estar meados de la risa viendo los TikToks de Vox. Entonces, Sí, claro, sí, sí. eso te genera un punto de decir, lo que a nosotros nos hace gracia está llegando al público joven. Entonces, está este equilibrio de buscar, bueno, ¿puedo pasar esta frontera de dejar de ser un poco partido y hacer algo un poco más informal para llegar a los jóvenes? ¿O es mejor que mantengo mi posición y me dedico a TikTok básicamente a publicar cortes y poco más y no me arriesgo? Porque entonces va a hacer que los votantes más mayores los pierda. Es un juego de equilibrios. ¿Y cuáles serían los partidos que están en estos? ¿Cuáles serían el que está en el bando de hacer memes literalmente y el que está en el bando de ser conservadores? Yo creo que probablemente el Partido Socialista o el Partido Popular hacen alguna cosa y especialmente en campaña se atreven un poco más con los ping-pong y estas cosas. Sí, sí. Pero son digamos, más conservadores en esto, y los que se atreven más son Sumar y Vox. Vox con una línea muy clara de ir a generar engagement, es decir, vamos a hacer lo más fuerte que encontremos para que esto dé likes, y los de Sumar, que realmente buscan un poco lo mismo, pero intentan meter menos política en sus memes. Es decir, los de Vox claramente tienen una línea clara, es decir, vamos a ir a buscar los temas, especialmente inmigración, seguridad, que son los que más tiran en TikTok, y vamos a explotarlo. Y los de Sumar, que bueno, pues vamos a hacer un vídeo de gatitos sobre la reforma laboral. ¿Por qué a Vox se le suele relacionar con ser facha? Incluso hay veces con ser fascista. Y yo creo que porque en España tenemos... ha habido mucho tiempo en el que la derecha más conservadora o estaba dentro del Partido Popular o estaba fuera en colectivos como Alianza Nacional, como Falange, o estaba extraparlamentaria en una posición claramente, digamos, casi franquista, o estaba integrada dentro del Partido Popular. En el momento en que esto se separa un poco y existe realmente un espacio que es el que existe en otros parlamentos europeos, en otros parlamentos de países europeos, de espacios de partidos ultraconservadores que realmente defienden valores muy identitarios, a los que España, los últimos años, no estábamos acostumbrados a un partido parlamentario así, hace que realmente el imaginario colectivo lo relacione con voces y con discursos que recuerdan a una dictadura que tenemos muy reciente. Entonces lo que hace es que en el imaginario colectivo cale muy bien esta idea de oye, los que están a la derecha del Partido Popular son fachas. Entonces creo que hay que ir con cuidado con esto, porque desde un punto de vista de análisis político puedes decir claramente pues son un partido muy conservador, es un partido que puede poner en riesgo determinadas políticas progresistas que se están haciendo, pero también es verdad que lo que hace Vox en este caso es hacer una resignificación de esto y coger el término facha, autobanderarse de esto y decir a nosotros que nos llamen fachas, que nos llamen lo que sea, porque lo que intentan es deslegitimarnos, etc. Hay mucha estrategia en la política, ¿eh? Muchísima estrategia. Se nota mucho. ¿Tú cómo definirías el populismo? Yo creo que el populismo es intentar dar soluciones fáciles, Y rápidas, ¿eh? rápidas y discursos sencillos a la ciudadanía que probablemente después no puedas aplicar, pero que sirven para levantar, son discursos que levantan pasiones. Es decir, es ser capaz de articular con una idea muy clara un sentimiento. Sí, esto lo vemos, por ejemplo, en Italia con Meloni, que iba muy en contra de la inmigración, pero bueno, luego hemos visto las imágenes de Lampedusa, ¿se llama? Sí. Y digo, la cosa está igual o peor, básicamente. ¿Y por qué crees que calan tan bien estos discursos en la sociedad? Porque creo que el hecho de estar en un momento de desafección política, en el que mucha gente no encuentra un partido que defienda sus intereses o un partido que digas, hostia, realmente me puedo sentir identificado con esto, ha habido determinados temas de los cuales esos partidos o no han hablado o han quedado en un segundo plano. Entonces, los partidos que utilizan discursos populistas han conseguido detectar muy bien
cuáles son estos temas que tocan más a la fibra, ¿no? Y articular una respuesta muy rápida y muy concreta, que esto hace que con un discurso de 30 segundos, con un clip de TikTok, tengas clara cuál es la respuesta y decir, venga, este es el que habla claro, este es el que tiene razón, ¿no? Y genere esta reacción en la gente. Hay un fenómeno ahí. Como mucha gente dice que, claro, que lo que pasa en Europa es que empieza todo desde arriba, o sea, desde lo más alto, desde los países nórdicos, y va bajando hasta abajo. Por ejemplo, ahora los nórdicos, Dinamarca lleva un huevo de años con políticas migratorias muy duras y muy estrictas. Suecia está empezando también, Finlandia, si mal no recuerdo, también. Noruega creo que se salva un poco, pero como que ahora todo está empezando a bajar otra vez. Y claro, por ejemplo, ¿tú por qué dirías que calan también estos discursos en países como Alemania, que en las europeas han quedado segundos, en Francia, que han quedado primeros por el doble de puntuación que Macron, en Italia están gobernando, y ahora en España, pues sí, están ahí, pero no se acercan ni de coña a lo que es el Partido Socialista o al Partido Popular? Yo creo que también porque depende... El problema de las elecciones europeas es que creo que desde algún punto de vista equivocado se leen como unas elecciones nacionales más. Es decir, como un enfrentamiento más entre Feijóo y Sánchez, un enfrentamiento más entre Le Pen y Macron, un enfrentamiento más por la hegemonía en la política alemana, que su gobierno realmente tiene problemas de generar afección a lo que hace, entonces hace que los partidos que están en la oposición suban. Entonces, el hecho de leer esto en clave nacional hace que en algunos países pues, esto suba o genere cambios. Pero si lo leemos a nivel europeo, es verdad que hay una subida de los extremismos, especialmente también los extremismos a la derecha, y realmente porque ha habido problemas a lo largo de este mandato. Hablabas de, por ejemplo, la política migratoria, pero también la agricultura, por ejemplo, temas de seguridad, que ha hecho que los partidos de extrema derecha lo hayan capitalizado muy bien. El hecho de no estar en la Comisión Europea la dominan básicamente el Partido Popular y el Partido Socialista, los socialdemócratas, y tienen también carteras los liberales y los verdes. Entonces, el hecho de que prácticamente todos los partidos estén metidos en el ajo hace que los partidos anti-establishment, los partidos de fuera, tengan un discurso mucho más fácil porque no tienen competencia en este sentido. Un término que está viendo mucho en redes sociales ahora mismo es progre o progresista o algo así. ¿Qué quiere decir esto? A nivel estricto, ser progresista es defender que haya avances y generalmente se asocia con una idea del centro hacia la izquierda, es decir, del centro-derecha más hacia la izquierda, ¿sí? Los partidos, sería lo opuesto a ser conservador. Un partido conservador que está a la derecha o a la extrema derecha es un partido que defiende lo que hay ahora mismo y que cree que lo que va a venir pone en jaque esto, pone en peligro esto, y los partidos progresistas creen que hay que pasar página de unas épocas pasadas, que la sociedad evoluciona y que por lo tanto la política tiene que evolucionar con la sociedad, por ejemplo, con nuevos derechos, etc. ¿Y lo woke? Lo woke, yo creo que es un término que está muy de moda y creo que define muy bien a un colectivo en específico que se genera también con otros movimientos, pero yo lo relacionaría con una idea del progresismo y una idea de la izquierda muy, pues es muy técnico, muy dogmática, en el sentido de que este es el discurso oficial, este es el discurso bueno, ¿no? No es simplemente que seas progresista, sino que crees que esta idea progresista es la única buena y que todo lo que hay alrededor es malo, es negativo o incluso cosas peores, ¿no? Y creo que este discurso, que algunos han bautizado como woke, creo que enmarca muy bien pues, estas ideas pues, que estarían, por ejemplo, marcadas dentro de Sumar o dentro de Podemos, ¿no? De una visión, pues eso, progresista, pero desde una perspectiva muy buenista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y los partidos, sobre todo de extrema derecha, lo están utilizando muy bien, sí, sí. ¿Tú dirías que lo que es el paradigma ideológico, tú dirías que está desactualizado? Porque se entiende por izquierdas que eres progresista socialmente, intervencionista económicamente, y de derecha se entiende tradicional, conservador socialmente y liberal económicamente. Claro, a mí, por ejemplo, surge mi caso, ¿qué coño? Claro, yo, por ejemplo, socialmente soy muy progresista y estoy a favor de la eutanasia, del aborto, del feminismo con ciertos matices, pero y del
y lo LGTB y tal. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todo eso y lo trans. Pero claro, luego económicamente, por ejemplo, yo soy mucho más partidario de una política más liberal, de impuestos más bajos, de manteniendo la sanidad pública y la educación pública, pero como reducir lo público al mínimo y lo privado al máximo, para menos impuestos y tal. El tema es que probablemente ahora en España este espacio a nivel político no existe. Es decir, es un espacio que en Cataluña, por ejemplo, representaba Convergencia y Unió, o un espacio que quiso en algún momento representar Ciudadanos, pero que después se dejó llevar por otras coordenadas, pero que es un espacio común en Europa. Es decir, las ideas que tú más has planteado serían las líneas generales de Renew Europe, serían las ideas generales del centro liberal europeo, serían las ideas que defendería Macron, que tendrías en Alemania con el partido de Linder, que podías encontrar con De Croo en Bélgica, con Justin Trudeau en Canadá. Es decir, son ideas que están generalmente extendidas en Europa y que calan, pero que no han acabado de encontrar el espacio en España. Son ideas que parece que ahora están volviendo a surgir un poco más, pero es verdad que los espacios políticos que han intentado abanderarse de esto a lo largo de la historia en España han acabado hundiéndose. Entonces creo que probablemente estas ideas que incluso se ven mucho en los jóvenes y mucho en redes sociales y que yo percibo pues, en TikTok o en Twitter o en general en la calle, puede ser que dentro de unos años veamos un nuevo intento, un nuevo movimiento de un partido en esta línea. ¿Y dirías que tiene que ver la polarización de la sociedad española con que ya no haya centro? Probablemente, sí. El hecho de buscar capitalizar al máximo, y esto está haciendo no únicamente cargarse el centro, sino en las únicas elecciones hemos visto cargarse también a los partidos que están a sus respectivos lados. Es decir, vimos en un momento un Congreso muy fragmentado, con un Podemos muy fuerte, con un Ciudadanos muy fuerte, en el que parecía que aquí prácticamente íbamos a una política de igual a igual y de bloques tal. Pero lo que está viendo es, en el momento en que esto ha bajado, lo que se ha generado es una política de bloques, en el que la transferencia de voto es prácticamente única entre los bloques. Es decir, para que el Partido Socialista subiese, tenía que bajar el PP. Y para que el PP subiese, tenía que bajar el PSOE. Ahora no es necesariamente así. Ahora, para que suba o baje el PP, tiene que subir o bajar Vox, o en el caso del PSOE, sumar, ¿no? Es decir, se comen votos entre ellos y lo que está haciendo es reforzar al partido mayoritario, porque si tú quieres que el partido grande tenga capacidad, concentra el voto en el partido grande, ¿no? Y esta es la idea del voto útil. Los jóvenes ahora mismo tenemos un gran poder en nuestras manos, pero claro, hay que saber usarlo. ¿Crees que en tema de institutos tendría que haber más educación política? Totalmente. Es muy importante, es una cosa que echas de menos. O sea, yo acabo la carrera una parte de la carrera de políticas. Llegas a la carrera y piensas, parece mentira que cosas así, como yo qué sé, como el sistema electoral o como los procedimientos más básicos de cómo funciona una democracia o cómo funciona nuestra democracia, cómo funciona el sistema político, no se vean hasta la carrera, que en la ESO, por ejemplo, o en los institutos no se vea, y piensas, parece mentira, pero también es verdad que nunca se ha conseguido llegar a un consenso para poder tener unas mínimas... se enseña generalmente historia y no se centra en las políticas actuales, porque es muy difícil conseguir generar un consenso sobre qué cuentas, qué no cuentas, cómo lo cuentas, porque todo tiene muchos matices, todo tiene muchos detalles que si los cuentas o no los cuentas pues puede generar polémica, y como la educación es un tema súper sensible, de momento no ha habido consenso para poder hacerlo. Sí, de hecho España va cambiando, no tiene un pacto educativo bien asentado. Por ejemplo, Finlandia no sé si llevan 30 años con el mismo pacto educativo, que ya ahí están los resultados en los informes PISA y todo esto. Bueno, que España queda rarillo y ellos quedan de los primeros. Sí. Y coño, es eso. O sea, en España entra el gobierno de turno, cambia el pacto. Bueno, no, pacto no. O sea, cambia las políticas educativas. Entra el otro, cambia. O sea, y es como que, tío, no está sentado. ¿Sabes? O sea, no hay un punto en el que tú digas, vale, estas son las bases mínimas. Y yo sí que pienso que habría que hacer un pacto educativo, coño, porque al menos, pues, es que lo que tú has dicho, cosas tan básicas como la política. Exacto. Tío, conseguir que la gente se interese un poco, porque al fin y al cabo, yo lo digo, soy muy pesado con esto, pero los jóvenes no se interesan por la política, pero lo que la gente no se da cuenta es que la política sí que se interesa por ellos. Exacto. Y eso es lo que me parece preocupante. Porque claro, estamos todos como borregos, ¿sabes? Van a votar ahí la gente y dicen, hostia, pues yo he visto este meme de Vox, me flipa, voto a Vox. Correcto. Y es peligroso. Entrando ahora a tema europeas, claro, las elecciones europeas no funcionan igual que unas elecciones generales en España.
¿Nos podrías llegar a explicar de una manera sencilla cómo funcionan las elecciones europeas desde lo que es la base, desde que se vota en el país hasta que llega al Parlamento Europeo? Las elecciones europeas son mucho más sencillas de explicar que unas generales porque es circunscripción única. Esto significa que no hay una división territorial de los votos, no hay distintas elecciones que después se suman dentro del mismo Estado, sino que se asignan un número de diputados que reparte el Estado. España, por número de población, le corresponden X eurodiputados que tiene que repartir y, por lo tanto, con los resultados, mediante el sistema DONT, que es el mismo que se utiliza para el resto de elecciones, se generan unos resultados en asientos, en escaños, ¿no? Entonces, esto hace que una vez aquí se ha votado y se han elegido pues, que el Partido Popular tiene tantos eurodiputados, el Partido Socialista tantos, etcétera, etcétera, estos ahora tienen su asiento, su escaño en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿ahora qué se genera? Lo que hay es que cada partido, bueno, cada eurodiputado se inscribe en uno de los grandes partidos europeos si quiere, o puede mantenerse como independiente, como no adscrito. Entonces, una vez se han formado los grupos, se tendrán que elegir pues, el funcionamiento de la Cámara, se elegirá la presidencia de la Cámara y el funcionamiento de la Cámara, pero lo más importante aquí es cómo sale la Comisión, ¿no? Y cómo se elige el gobierno de la Unión Europea. Y esto viene desde el Consejo Europeo, es decir, no desde el Parlamento Europeo. El Consejo Europeo es la reunión, digamos, el foro donde se encuentran los presidentes y primeros ministros de los países, ¿vale? Es decir, la política europea no solo se decide desde los partidos, sino también desde los gobiernos de cada país. Entonces, en la reunión de los líderes, de los primeros ministros, jefes de Estado, presidentes, cada uno el que designe de cada país, los 27 deciden quién es el presidente del Consejo Europeo. Y a partir de ahí se elige, una vez está el Consejo Europeo formado, se elige quién forma la comisión, cómo se reparten las diferentes áreas, quién va a ser el presidente de la comisión. Hemos visto una apuesta muy clara de von der Leyen que ella quiere repetir. Veremos si repite o no repite. Veremos quién es presidente del Consejo Europeo. Un segundo. ¿Tienes una pizarra? No. Bueno, es que hubiera sido la hostia, tío, poder explicarlo bien, ¿sabes? Es que con una pizarra se explicaría mucho mejor. Quería preguntar, ¿de dónde salen los eurodiputados y qué función tienen? Los eurodiputados salen de los votos de las urnas, es decir, nosotros los votamos el pasado 9 de junio y una vez están elegidos, ellos tienen la potestad para estar en Bruselas y lo que hacen básicamente es, ellos tienen la capacidad para trabajar los textos, las leyes que vienen de la Comisión Europea. Las propuestas que la Comisión Europea hace se trabajan en el Parlamento Europeo, cada grupo, cada partido pone sus matices, hay incluso iniciativas propias, pues yo que sé, que un país, por ejemplo, tenga un interés muy concreto en el turismo o en los transportes, pues que esto llegue al Parlamento Europeo, se pueden hacer también preguntas o se puede gestionar de una forma más directa la política allí, pero sobre todo se acaban sacando las grandes, por consenso y con muchos pactos y mucho trabajo técnico, se acaban sacando las directivas europeas que llegan aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, el nivel que hemos visto muy reciente de los cargadores de los móviles, ¿no? Que habrá un cargador unitario y que todos los dispositivos tendrán que llevar ese. Pues este tipo de decisiones se llega por consenso, se votan en el Parlamento Europeo y estas leyes, se dice, bajan a los países para que estas directivas las adopten los países en forma de ley. Ahora hablaremos de la Unión Europea porque me parece uno de los proyectos más infravalorados del mundo. Esto se lo copio a Borja de Memorias de Pez. O sea, literalmente es eso. O sea, me parece uno de los proyectos más infravalorados del mundo. Ahora entremos en esto. Han mencionado el tema de los bloques políticos que hay dentro del Parlamento Europeo. A mí lo que me gusta la gracia un poco de las elecciones europeas es que, claro, los partidos de cada país, pues claro, aquí votan 27 países y cada uno elige un número de diputados en función de su población. Claro, aquí la gracia es que no... Claro, los partidos no se agrupan por nacionalidad, sino que se agrupan por ideología. Exacto. Explícanos un poco el tema de los bloques. Los eurodiputados, los partidos se presentan en los países, les eligen y una vez llegan los eurodiputados se inscriben, como decíamos antes, en su familia europea, ¿no? Hay partidos que la tienen muy clara, ¿no? Pues el Partido Popular se inscribe en el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista en los socialdemócratas europeos. Pero hay algunos que tienen que ir buscando su espacio. Por ejemplo, había cierta inquietud en si Sumar se inscribiría en The Left o en los Verdes ALE, ¿no? Que sean como las dos izquierdas que hay en el Parlamento Europeo. Una más verde, más centrada en el clima, más moderada, y otra más dura, diríamos, ¿no? Que Podemos se incluyen en The Left claramente y en Sumar había diferencias sobre esto. Son los de The Left son los eurocomunistas, ¿no? Se les podría llamar. Exacto, sí. Estaría la NUPES de Francia, por ejemplo. Sí.
Ahora que hablamos de elecciones, el tema de escaños, ¿cómo funciona? El tema de escaños funciona, como mencionaba muy rápido antes, con el sistema DONT. La ley electoral marca cuántos escaños, cuántos asientos se eligen en cada elección. Ya sea pues, desde las elecciones de tu pueblo hasta las comunidades autónomas, el Estado, se marcan cuántos diputados se eligen, cuántos escaños. Entonces, en función de estos votos, si es circunscripción única, como son las europeas, o en el caso de los municipios, se eligen por un sistema muy rápido de proporcionalidad, es decir, que en función de los votos que tú has sacado, sacas más o menos escaños, ¿no? Pero después, en las elecciones estatales funciona, o en las autonómicas, funciona un poco distinto, que funciona por provincias, funciona por distritos electorales, ¿no? Entonces, funciona un poco como en Europa. Es decir, Europa le dice a cada país cuántos eurodiputados le corresponden en función de su población, pues las provincias pasa igual. En función de cada provincia, de la población de cada provincia, le tocan más o menos diputados. Entonces, cada provincia celebra su propia elección, ¿no? Hace las elecciones pues, por Barcelona, por Tarragona, por Girona, por la Comunidad de Madrid, por las que sean, eligen a sus diputados y todos estos se suman a un cómputo general de toda España, en el que pues, el Partido Popular ha sacado, sumando a todas las provincias, tantos diputados, o del Partido Socialista tantos. Cuéntanos un poco más a fondo el tema de los bloques políticos. ¿Te los conoces de memoria? ¿Te lo sabes? Los europeos. Sí. Tendríamos al centro los dos grandes partidos, como decía antes, el Partido Popular Europeo, digamos el centro-derecha, y el Partido Socialdemócrata, que estaría a la izquierda, que serían los que se parecerían más al Partido Popular y al Partido Socialista. En el centro, Renew Europe, que sería el partido liberal, el partido de centro. A la derecha tendríamos más a la derecha del Partido Popular, las dos extremas derechas, que serían Identidad y Democracia y ECR, que las dos son partidos ultraconservadores, pero tienen matices distintos, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a la Unión Europea, a temas como la inmigración, la identidad o incluso el euro. Pues hay algunas diferencias que hacen que entre ellos pues, estén en grupos diferentes, y lo mismo pasa a la izquierda. Es decir, hay dos partidos a la izquierda de los socialdemócratas, del FT y los Verdes ALE, y dependiendo, pues eso, pues unos son mucho más duros en la área económica, otros son más claves en el tema del clima, por ejemplo, o de las regulaciones de transición ecológica. Ese sería el mapa general. Y después están los no inscritos, es decir, hay partidos, por ejemplo, Junts, que no se inscribe en ninguna de estas familias europeas y tiene su asiento como no inscrito en ningún grupo. No tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, pero ¿qué diferencia hay entre no votar y votar en blanco? Cuando no votas, no entra tu voto en la participación, es decir, cuando están los resultados de participación, tu voto no se ha contabilizado, por tanto, desde un punto de vista técnico, eres abstención, eres alguien que no ha votado, y cuando has votado en blanco, tu voto contabiliza en la participación, es decir, es gente que ha votado, pero no se ha inclinado por ningún partido. Esto, hay mucha polémica sobre esto, si votar en blanco, abstenerse, beneficia a un partido o al otro. A la práctica, desde un punto de vista técnico, y después también a nivel político, se dice que si tú votas en blanco es como un voto de protesta y de dejar claro, pues mira, yo quiero participar, quiero ejercer mi derecho, pero a mí ningún partido me representa. Y entonces, siempre sale, voto en blanco, tantos, ¿no? 300 o los que sean, pues se ve gente que ha querido votar pero que no se sintió representada por ese partido. Entonces, hay un componente psicológico en esto, de que si hay un porcentaje de votos blancos muy grandes, diga, hay mucha gente que no está de acuerdo en esto, no es que se le haya olvidado votar o no haya querido votar o no haya podido, sino que realmente quiere, pero no hay ningún partido que le represente. Y después hay gente que cree que realmente votar en blanco es tirar el voto a la basura y que realmente esto no tiene ninguna afectación en el resultado. ¿Debería ser obligatorio votar? Yo creo que no debería ser obligatorio votar, porque yo soy de los que defiende votar siempre, y soy de los frikis que siempre está llamando a los amigos para que se acuerden de ir a votar cuando hay elecciones. Pero también creo que hay que respetar el derecho de la gente que no quiere votar, porque a veces no voto. Cuando, por ejemplo, en la carrera estudiamos la abstención, hay una parte de abstención que se llama abstención técnica, que es gente que por X motivos no ha podido votar. Es decir, no es que no quiera, sino que no ha podido. O dentro de los que no quieren hay varios motivos. Gente que lo hace como protesta, gente que lo hace porque no se siente identificada con ningún partido, gente que lo hace porque no es identificada o no legitima el sistema en general, es una persona que es antisistema. Y yo creo que si tenemos
un sistema que es inclusivo y que respeta a todo el mundo, hay que respetar a la gente que decide no votar, pero hay países en los que es obligatorio. Se dice que el voto blanco va hacia los grandes partidos. En general, más que ir a los grandes partidos, sobre todo esto en las provincias pequeñas, más que ir a los grandes partidos, perjudica a los partidos pequeños. Es decir, sí que es verdad que puede tener efectos en los partidos grandes, pero por lo general perjudica a los partidos pequeños porque el tema de la barrera electoral en el voto depende de la participación. Entonces, si hay más participación, pero esta barrera de voto, ellos no han conseguido el porcentaje de voto dentro de la participación, esto les penaliza. Esto complica que los partidos pequeños saquen un buen resultado, especialmente en provincias pequeñas. Por lo tanto, el voto en blanco especialmente perjudica a los partidos pequeños. ¿En qué nos afecta las elecciones europeas? Las elecciones europeas nos afectan primero desde un punto de vista nacional, porque el 70% de las leyes que se aprueban en los parlamentos nacionales vienen de directivas europeas. Es decir, si tú votas en Europa y condicionas la política europea, estás condicionando de algún modo las leyes que van a venir a España o a cualquier país. Y después, desde un punto de vista más general, y es que Europa está en un punto clave de su historia, probablemente uno de los más críticos, con una guerra tocando sus fronteras y con una pregunta encima de la mesa, que es: hay que tener más autonomía estratégica, hay que tener más capacidad de defenderse y no depender tanto de Estados Unidos, o al contrario, no hay que subir el gasto de defensa porque hay que apostar por la paz. Una encrucijada pues también en temas tecnológicos, en temas de capacidad económica respecto a los gigantes en el mundo, y esto ha hecho pues que Europa se haya tenido que posicionar en temas muy, muy, muy complejos y que seguramente no esperaban los fundadores de la Unión Europea que esto llegase a pasar. Y por lo tanto, desde un punto de vista más general, nos afecta porque probablemente estas elecciones hayan marcado el rumbo de la historia que venga de Europa, por lo menos los próximos años. Es probable que la próxima Comisión, el próximo Consejo y el nuevo Parlamento tengan que tomar decisiones complicadas en los próximos años. Hay mucho euroescepticismo, que ahora te pediré que definas esto, tanto las dos vertientes, que es el euroescepticismo suave y el euroescepticismo fuerte. Pero yo quiero retomar lo que hemos dicho antes, lo que he dicho antes, de que la Unión Europea para mí es uno de los proyectos más infravalorados, porque hemos pasado de que en el 45, del 39 al 45, y del 14 al 18, si mal no recuerdo, nos estuviéramos matando todos también. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial todos los europeos nos estuviéramos matando. Y hemos conseguido que en un periodo de 50 años, cosas así, hemos pasado de estar todos matándonos, todos los europeos, a literalmente ser amigos, con Alemania a la cabeza de la Unión Europea, que, coño, ¿quién lo diría al fin y al cabo? Y hemos conseguido crear una unión económica, una unión aduanera, hemos conseguido el espacio Schengen, la libre circulación de personas. Yo me puedo ir a trabajar a Alemania sin ningún tipo de permiso y así libremente. O a cualquier país dentro de la Unión Europea. Bueno, el espacio Schengen más bien, pero... O sea, por eso digo que es uno de los proyectos más infravalorados, porque al fin y al cabo, yo creo que cuando también miras cuando individualizas tanto a nivel europeo los países y los países miran tanto sus propios intereses y todo, yo al fin y al cabo acaba perjudicando al país al lado. Y por eso creo que tiene que haber una política común general que nos beneficie a todos, que a lo mejor a esto no le beneficia tanto, pero a lo mejor a los otros 26 sí que les beneficia. Y por eso yo creo que es uno de los proyectos más infravalorados, porque ahora hay mucho euroescepticismo y tal, que te doy paso a ti para que lo expliques. Y haciendo un apunte sobre esto, yo creo que la Unión Europea es de los proyectos más ambiciosos que se han dado en la historia de la humanidad y en la historia política, económica y social. O sea, es un proyecto que agrupa países, que une países, y que después de habernos estado muchos países matando en Europa, se han acabado matando por querer entrar en la Unión Europea. Cierto. Y querer construir, porque saben que es un espacio de garantías, de seguridad, y que ha habido un gran paso hacia la integración. De hecho, hay libros y hay textos que apuntaban a que íbamos hacia unos Estados Unidos de Europa, hacia una federación, una gran federación que pudiese competir con fuerza con Estados Unidos, con Rusia, con China, pero es cierto que esto hace que los estados tengan que renunciar a parte de su soberanía, que tengan que renunciar, que esto se vea como renunciar a parte de su historia o parte de su identidad, y estos son temas muy sensibles y que evidentemente frenan
que pueda haber esta posible integración. Y yo creo que un ejemplo de esto es el Brexit, por ejemplo, ¿no? O que haya otros países o partidos políticos en otros países, como es el caso de Hungría o como es el caso de Francia, que abran la puerta a salir de la Unión Europea. Ahora que hablamos... Claro, el euroescepticismo. Perdón, sí. por favor. El euroescepticismo como idea es aquella que defienden a determinadas personas o grupos o incluso partidos políticos que creen que la Unión Europea ha ido demasiado lejos, ¿no? Que tiene, que como decía antes, a nivel de las leyes y las directivas, tiene demasiado poder sobre nosotros y que esto perjudica a la gente, que las cuestiones importantes se tienen que decir desde los estados y que la Unión Europea no tiene que tener relevancia más que una coordinación entre gobiernos, pero que no tiene que tener poder para decidir sobre las políticas de los estados, ¿no? Entonces, este movimiento que crees es el euroescepticismo, que va desde partidos que lo ponen en duda o que cuestionan y que quieren cambiar, El suave. exacto, cambiarlo desde dentro, y hay partidos que abogan directamente por salir de la Unión Europea. El duro. Ahora que hablábamos de Unión Europea, ¿qué pasó con Reino Unido? Reino Unido tenía un debate muy grande. Reino Unido ya tenía un estatus especial dentro de la Unión Europea por muchos temas, a nivel comercial, a nivel político, pero especialmente a nivel económico con la moneda, ¿no? que nos integró en el euro. Y este estatus especial viene pues, de una historia en Reino Unido que les hacía desconfiar de la Unión Europea. También hay que pensar que su dinámica insular, es decir, el hecho de que estén más apartados de lo que es el continente, digamos, también esto genera en algunas personas, sobre todo a nivel marítimo, a nivel de transportes, algunas quejas o algunas dificultades para ellos, ¿no? Y que veían en el proyecto de la Unión Europea como algo lejano, algo que no les acaba de representar. Y esto, hubo un momento en el que saltó a hacer una campaña activa por querer salir de la Unión Europea, ¿no? Esto se llevó a varios primeros ministros por delante del Reino Unido porque realmente era un tema que era transversal entre los partidos, es decir, no había un partido político que defendiese el sí al Brexit o que el no, sino que era una posición que era transversal. Había partidos que tenían gente dentro que sí y que no, entonces era muy difícil hacer política sobre esto. Se acabó haciendo un referéndum en el que votaron salir de la Unión Europea y con Boris Johnson a la cabeza se ejecutó la salida prácticamente sin acuerdo y salieron de la Unión Europea en 2020, si no recuerdo. Una pena, la verdad. Para mí una pena. ¿Qué iba a comentar, tío? Se me acaba de olvidar. Joder. Ah, sí, vale. Claro. Que desde el Brexit, y bueno, se está viendo ahora cómo le van las cosas a Reino Unido, que bueno, puede ser algo temporal o puede que hayan firmado su sentencia de muerte. Yo creo que es algo más bien temporal, porque una potencia como Reino Unido, con la libra, el poder que tiene la libra y todo, y sus relaciones comerciales y su influencia alrededor del mundo, no va a caer tan fácilmente. Y ahora se han relajado un poco. Los partidos euroescépticos se han relajado un poco, porque antes era, ¡buah, fuera, no sé qué, todo fuera de la Unión Europea, tomar por culo! Ahora ha nacido el euroescepticismo suave, que es la parte de no nos vamos a salir, pero vamos a reformarla un poco. Claro, desde que han visto las consecuencias que trae irse a la Unión Europea, porque al fin y al cabo te estás yendo de un huevo de acuerdos comerciales que, pues, coño, a tu país pues claro, se importan recursos desde otros países de Europa, con mucha facilidad además, los tratados de libre comercio y todo. Y claro, ahora lo están viendo y se han acojonado un poco, que esto no lo dicen obviamente, pero se han acojonado un poco las cosas como son, y ahora pues está el euroescepticismo suave, no nos vamos a salir, claro. Y esto también, y viéndolo no tanto desde el punto de vista, sino político, si lo vemos más desde un punto de vista estratégico, lo que pasa es que incluso yo que he llevado campañas generalmente de oposición, hace que desde la oposición, desde una posición minoritaria, sea muy fácil tener posturas maximalistas, posturas de vamos a salir de la Unión Europea, vamos a reventar esto desde dentro, nos vamos a cargar la PAC, nos vamos a cargar lo que sea. Pero una vez estás dentro del Parlamento y tienes una serie de condicionantes y tienes una posición que no te permite hacer lo que has prometido, también genera peligro. Entonces, el hecho de que haya este euroescepticismo suave probablemente también sea parte de esta realidad, de este choque de realidad de los partidos mismos, de decir, bueno, es que estamos dentro del propio sistema y no podemos hacer nada ahora mismo para salir. Primero, porque no es una opción mayoritaria, y segundo, porque ellos mismos forman parte del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas.
Ahora que nos comentas que has estado en algunas campañas, ¿puedes decirnos cuáles son? Yo, bueno, he estado colaborando con varios candidatos, con varios proyectos. El que me ha llevado seguramente más tiempo y del que estoy muy orgulloso es el caso de la campaña de aquí de Cubellas, en el proyecto de Junts per Cubellas, de Robert, que lo tuvisteis aquí en el podcast, y que me encargué de dirigir su campaña de las municipales del 23. He colaborado en otras, he tenido otros roles de asesor, director de comunicación en partidos a nivel territorial, y he podido ayudar en otras campañas, en unas cuantas, pero siempre pues eso, como asesor o llevando temas de comunicación digital, redes o, por ejemplo, con temas de discurso, de mensaje. Pero en el caso concreto de Cubellas sí que fue global, porque llevamos la campaña entera desde el principio hasta el final, lo construimos prácticamente de cero. Y realmente fue una experiencia inolvidable. ¿Y qué implica llevar una campaña? Llevar una campaña implica que cuando hay un partido que tiene un proyecto político y se acercan ya las elecciones, y digo se acerca cuando falta un año prácticamente para las elecciones o un poco más, tú ya empiezas a prepararte para esta campaña. Esto preparar una campaña implica saber de toda la opción política, de todo lo que propone el partido, qué quiero explicar a la ciudadanía, qué quiero que la gente, cuál quiero que sea el mensaje, qué relato voy a contar. Implica, y más allá de esto que es como la parte más de pensar y de hablar de los temas, pensar cómo lo vas a materializar esto, cómo vas a hacer la campaña, el eslogan, los colores, los actos, qué personas van a ir en la lista, hacer las fotos, montar las visitas, reuniones. Y realmente es un proceso largo porque implica muchísimas cosas, muchísimos actores, desde ciudadanos de a pie, desde gente del propio partido, medios de comunicación, gente de otros partidos. O sea que es muy ambicioso y realmente vivirlo desde dentro es impresionante. ¿Cuál es lo que no se ve de la política? Lo que no se ve de la política, mucho curro. Mucho curro, porque realmente la gente que está detrás, o sea, detrás de cuando vosotros veis un meeting, por ejemplo, de un partido, y veis ese acto, hay centenares de personas detrás, pues desde gente que ha preparado ese discurso, gente que está haciendo las fotos, gente que ha pensado en cómo va a ir vestido, gente que ha pensado en la escenografía, cómo está colocada la gente, si la gente está detrás, está delante, si el político va a medio improvisar o se lo va a medio preparar él, o va a haber prompter, si hay músicas, cuáles van a ser los accesos, habrá seguridad, no habrá seguridad, si vienen políticos invitados, si no, las filas, cómo se sienta la gente, si en el atril desde donde habla, bueno, va a haber atril o no va a haber atril, habrá banderas, no habrá banderas, en el atril habrá micrófono, llevará micrófono el propio candidato, si habrá algún mensaje, si habrá pantallas, no habrá pantallas. Todo esto es un trabajo impresionante, y que una campaña donde hay actos de estos diariamente es impresionante. O sea, esto es lo que no se ve, pero después cuando hay debates, por ejemplo, la preparación de estos debates, por ejemplo, en el caso de Cubellas, que se hace un solo debate y es en un municipio, pues esto ya nos lleva un tiempo de preparar cuáles son los posibles temas que van a salir, cuáles son los que no, preparar frases, preparar las típicas frases gancho que sabes que van a funcionar, hacer reuniones previas, hacer ensayos. Pues esto, imagínate una campaña a nivel nacional donde hay 3 o 4 debates durante la campaña, donde te juegas mucho más. Realmente hay mucho trabajo detrás de una campaña. En cuanto a la oratoria, ¿algún ejemplo que nos puedas poner? De personas que sean... A mí me gustaban mucho los discursos de Obama. Los discursos de Obama realmente te quedabas impresionado. Yeah. Y a mí, Obama, yo diría que es de los que más me quedo. Y a nivel general, a nivel global, pero a nivel de presencia y de aquello de notar que tiene más que lo que dice, sino el cómo lo dice, y la presencia y la autoridad, yo creo que Macron nos está dando unas lecciones impresionantes en nuestros últimos, porque era un liderazgo que empezó de aquella manera, ¿no? Y que se ha ido construyendo un papel de autoridad impresionante, y que creo que es de los grandes líderes europeos que tenemos ahora mismo en oratoria. ¿Y en España? En España, a mí me impresionaba mucho Pablo Casado, porque más allá de las ideas, era un tío que se subía a la tribuna del Congreso y te hacía una intervención de 30 minutos sin mirar un papel. Y eso era verdaderamente impresionante. También lo hacía Rivera, así que se lo preparaba más, pero Rivera también era muy buen orador. Rivera se manejaba mejor en los actos, por ejemplo, o en los debates era muy bueno, pero en el Congreso, por ejemplo, Casado era impresionante.
Y, por ejemplo, Sánchez, le hemos visto, tanto Sánchez como Feijóo, a los dos les he visto mejorar mucho al cabo de los años. Feijóo en Galicia era un perfil más tímido, le costaba un poco más. Las intervenciones públicas siempre eran muy marcadas, muy maquetadas. Si os fijáis, por ejemplo, en los actos, Feijóo siempre lleva papeles y siempre lo lleva. Hay unas fotos muy chulas. El PP tiene fotógrafos muy buenos y fotógrafos, que esto no es muy común en los partidos, que les dejan entrar, pues eso, en los despachos, las preparaciones, y hay muchas, yo como decía antes que soy muy friki de esto, pues tú amplías y vas a mirar los papeles de Feijóo, a ver lo que lleva, lo que tal, y ves que Feijóo lleva los discursos escritos, subrayados, marcados, ya que realmente lo lleva mucho más marcado, y después ves a Sánchez, que es alguien que sube o sin papel o que sube con 4 notas y tira para un acto. Pero que en cambio las intervenciones del Congreso, esto cuando hace campaña, cuando es presidente se mide mucho más, y es el primer presidente de España que yo he visto usar teleprompter en actos institucionales cuando hace de presidente, que realmente es algo que no se había visto aquí, que en otros sitios es muy común. Y de cara a la población, ¿tú cuál dirías que es el top en España? Ahora mismo de oratoria, claro, es que los que te he dicho están ya jubilados. Ya. Pues ahora mismo creo que a mí me sorprende mucho Irene Montero, que acaba de ser elegida eurodiputada, había dejado la política nacional cuando dejó de ser ministra y ha vuelto. Sí. Es un liderazgo un poco más, no es de los top, digamos, no es de los más potentes en España, pero realmente creo que cuando se sube a una tribuna o cuando sube tiene una capacidad de convencer muy grande. Y por irme a otro partido, yo creo que nos está dando muchos titulares también el ministro Óscar Puente, que aparte de los líos, yo creo que la intervención que hizo en el pleno de investidura de Feijóo es una intervención que es para verla entera, porque realmente nadie se lo esperaba. Sí, yo me la tragué, sí. Y es muy fuerte. Pero yo ahora mismo diría Irene Montero. ¿Quieres decir algo más de este tema o paso al siguiente? Vale, no se lo he comentado a Hugo, pero esto es algo de lo que quería hablar. Hace cuestión de meses, puede ser, se nos hizo muy famoso tampoco, pero famosillo un clip, un extracto de un podcast en el que hablamos de la amnistía. Entonces, qué mejor día que hoy para enterarnos bien de la amnistía, más yo que él, porque yo la verdad que en este tema estoy perdido. Así que nada, explicarnos un poquito por encima qué es la amnistía. La ley de amnistía es, que además está de actualidad porque ha salido hace pocos días publicada en el BOE, es una ley que hace el gobierno de Sánchez, que lleva el gobierno de Sánchez al Congreso para que se pruebe. Hago un breve apunte histórico para que se entienda. Tenemos a muchísima gente que es condenada por los hechos que pasaron en 2017 en Cataluña, por el intento de declaración de independencia. Los más conocidos son los políticos, Puigdemont, Junqueras, etcétera, pero también, pues eso, líderes civiles, personas cerca. Son varios centenares de personas que han sido encausadas por manifestaciones, por varios temas relacionados con el procés, que estaban condenadas por ello. Y después de las elecciones del 23 de julio, las gana el Partido Popular, pero el Partido Popular no consigue una mayoría para hacer a Feijóo presidente, y Sánchez intenta armar una mayoría para ser presidente. Para poder armar esta mayoría no son suficientes sus votos, sus escaños y los de Sumar, sino que además tiene que buscar apoyos en las fuerzas menores del Parlamento, que son fuerzas regionales. Una de ellas es Junts, que es clave porque tiene 7 escaños y sin esos 7 escaños no consigue la mayoría para ser presidente. Y Junts le pone varias condiciones para la investidura, y una de ellas es una ley de amnistía, que lo que es, su propósito es, digamos, una anulación de las causas, una anulación de las condenas de todas estas personas, ¿no? Se han dado otras amnistías en otros países del mundo, incluso en España, que sirven como una medida, se dicen que es una medida como una medida de gracia, una medida de perdón, que se utiliza en este caso en España para que todas aquellas personas que habían sido condenadas por los juicios relacionados con el procés dejen de estar condenadas, ¿no? Y en algunos casos, especialmente los que están fuera de España, que tengan la capacidad de que no tengan causas pendientes y puedan volver. Entonces, ahora mismo, Pedro Sánchez se comprometió con Junts, también con Esquerra, pero especialmente con Junts, que era el que ponía más pegas con esto, a hacer una ley de amnistía para que votasen su candidatura a la presidencia del gobierno. La votaron y, por tanto, le hacía falta cumplir su parte del pacto, la ha cumplido, se ha hecho la ley y se ha publicado esta semana. A mí me tocó mucho las pelotas porque, claro, no sé si es porque tengo el ego muy alto o algo, pero me tocó mucho las pelotas que, claro, yo cuando expliqué la ley de amnistía,
Bueno, a ver, entre que el vídeo era un poco meme y tal, porque bueno, 5 minutos de vídeo, ¿sabes? Y nos pusimos a hablar de pollas del Fortnite y no me acuerdo qué mierdas, pero a mí me tocó muchas pelotas porque, a ver, yo lo único que quería explicar era eso, o sea, era que es una ley en la que la gente, todos los implicados, creo que era del 2011 al 2017 o algo así, cogen y dejan de... y se les quita la pena y se les... O sea, pero claro, no es un perdón porque al fin y al cabo... o sea, es como si no hubieran hecho nada, literalmente. Lo que hacen es hacer caer la causa, ¿no? Claro. Esto se diferencia de los indultos que se Claro, dieron en por eso. 2021, que sí que es una medida que se reconoce más como el perdón, que viene a ser que tú le pides al gobierno, que eso sí que lo puede hacer el propio gobierno, que es que, digamos, te perdone la pena, ¿no? Y que, por ejemplo, si estás en la cárcel, en ese caso, pues... y tú quieres perdonarle la pena a alguien, puedes hacerlo, el gobierno tiene capacidad de hacerlo, ¿no? Y se hizo en 2021 para que pudiesen salir de la cárcel, pero salir de la cárcel y que te perdonen la pena no significa que anulen tu causa, Claro. porque sigues condenado, ¿no? Y esto especialmente afectaba a aquellos que no están en España, porque si tú estás en la cárcel y te indultaban, salías de la cárcel, pero si no estás en la cárcel no te pueden indultar, porque no estás condenado, porque no han sido juzgados, ¿no? Entonces esto generaba pues, que hubiese gente que quedaba fuera, o por ejemplo todas estas personas que no eran los más conocidos y que quedaban fuera porque no, pues claro, no estaban dentro de la causa. Y tú dirías que en la amnistía se han vulnerado como mucha política, bueno, se está haciendo mucha política alrededor de esto, que se ha vulnerado el Estado de Derecho. Esto se dice que, bueno, si la amnistía es inconstitucional o no, hay mucho debate respecto a ello. Lo cierto es que hay comunidades que han presentado un recurso de inconstitucionalidad, que es básicamente pedirle al Constitucional que diga, oiga, esta ley es constitucional o no, y el Constitucional, cuando esto le llegue, tendrá que responderlo, por tanto, esto lo dirá el Tribunal Constitucional. Pero desde un punto de vista más externo, si se han vulnerado derechos, yo creo que no. Es decir, la amnistía, algunos dicen que es un privilegio, pero yo creo que genera más polémica, más que por el hecho de la amnistía en sí, porque amnistías se han hecho otras en la historia, sino por el hecho de que sean políticos, ¿no? Y esto hay gente que puede percibir que, bueno, da igual lo que hayan hecho, pero son políticos y un político no puede perdonar a otro político, ¿no? Así hablando muy de forma informal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo que hay que analizar es si realmente esto era o no era necesario, y creo que hay que hacer una perspectiva, decir, hostia, ¿de dónde veníamos? ¿No? Veníamos de un momento de mucha conflictividad social, de un movimiento independentista que estaba muy fuerte y que ahora Claro. esto ha hecho bajar un poco el suflé. También un segundo punto es que la amnistía en Cataluña es un gran consenso social alrededor de, igual que en su momento cuando se preguntaba por ello en el CEO o en otras encuestadoras, alrededor del 78-80% de la ciudadanía de Cataluña está a favor de la amnistía, que no implica estar a favor de la independencia, es decir, puedes no ser independentista, pero creer, mira, esto lo hicieron en su momento, han pasado un tiempo en la cárcel, esto ha conseguido su efecto, que era bajar el movimiento independentista, y que por tanto esto se cierra aquí, hay que, como dice Salvador Illa, hay que pasar página y que esto se tiene que quedar aquí. Sí, al fin y al cabo es que Sánchez, a ver, tampoco es tonto. O sea, seamos honestos. O sea, si le ha concedido una amnistía, aparte de que es porque necesita los votos en el Congreso, a ver, habrán motivos detrás. Yo creo que también es para acabar ya de acabar con el movimiento independentista. Se ha visto ahora en las elecciones aquí de Cataluña de 2023 recientes en mayo que el PSC le ha sacado una buena ventaja a Junts, que ha quedado segundo. Un partido, claro. Y yo creo que esto yo lo hablaba desde el punto de vista más de análisis, pues si vamos a la parte más de campaña, más estratégica, no hay que perder de vista estos dos puntos. El primero, que realmente Sánchez tenía la necesidad, si quería ser, era su única carta, es decir, si quería ser presidente del gobierno o conseguía un acuerdo con Junts y cedía y entonces redactaba la ley de amnistía y él optó por hacer lo suyo y tomar el liderazgo en ese sentido, o lo hacía o nos íbamos a una repetición electoral, porque Feijóo tampoco tenía mayoría para ser presidente. Entonces, si él quería ser presidente, era su única carta. Por tanto, es evidente que aquí se ha jugado su interés propio, y después porque él sabía también, y Sánchez es un gran estratega en este sentido, que esto le beneficiaba en Cataluña. Él sabe que hay mucha gente en Cataluña desencantada con los partidos independentistas. De hecho, hay mucha gente independentista que no va a votar como protesta contra los partidos independentistas. Y en esta gente que es más moderada, que está más en el centro en esta cuestión y que está a favor de la amnistía, el PSC
ha conseguido capitalizar toda esta gente. Entonces sabía que esto en Cataluña era un consenso y también le beneficiaba en Cataluña. Y se ha visto en las últimas elecciones como ha sacado un grandísimo resultado. ¿Crees que tras la amnistía se puede volver a repetir lo que ocurrió en plan un referéndum? Así. Yo creo que no se puede volver a repetir, por lo menos en el corto plazo, y no creo que tenga tanto que ver con la amnistía ahora mismo, sino porque no existe una mayoría social. Es decir, a mí me hace cierta gracia cuando veo a algunos tertulianos o algunos líderes de opinión en tertulias del resto de España que dicen es que Junqueras, es que Puigdemont, es que... ¿De verdad alguien se cree que Puigdemont o Junqueras o quien sea, cualquier líder independentista, haría cualquier cosa si no tuviese un respaldo social? Claro. Ellos se presentaron a las elecciones con un programa, que nosotros estamos a favor de la independencia, y la gente les votó. Entonces, si a ti la gente te ha votado con un programa y tú te has presentado con ese programa, y has tenido un resultado que te ha dado la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, es porque existe una mayoría en la sociedad, por lo menos la mayoría de gente que te ha votado, y tienes un respaldo para hacer esto. Es decir, no es que un día Puigdemont se levante y diga, mira, voy a declarar la independencia. No es que había una mayoría de 2015 en el Parlamento de Cataluña absoluta, de Junts pel Sí y de la CUP, y después si hablamos del referéndum, evidentemente, pero si nos fijamos solo en los resultados en el Parlamento, tenían la mayoría para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que si en ese momento se hizo, no era tanto porque los partidos quisiesen, sino porque había una mayoría social que pedía que se hiciese eso. Y si ahora no se hace o no se vuelve a levantar el movimiento independentista, no es porque los partidos quieran o no quieran, sino porque claramente no existe una mayoría social ahora mismo para que se haga. No, además en 2015 lo hicieron muy bien porque hicieron una coalición con un objetivo común, independientemente si la gente fuera de izquierdas o de derechas. Exacto. Independientemente de todo, el objetivo común era la independencia y consiguieron, por lo que tú has dicho, capitalizar todo ese voto, hacerlo en una coalición electoral que se llamaba Junts pel Sí y pues sacaron mayoría absoluta, ¿no? Ellos no llegaron a la mayoría absoluta, se quedaron en 62 y los complementaron con los votos de la CUP. Sí. Pues eso es una pasada. O sea, y claro, había un apoyo social. Y además lo que pasó aquí en España cuando la gente salió a votar y vieron que la policía, gran parte de España estaba literalmente reventando a la gente, pues dijeron a tomar por culo. O sea, a ver si va a ser verdad que el Estado español nos oprime. Y la gente, yo creo que solo por ese hecho ya cogieron y se fueron a votar que sea independencia. Fueran o no, previamente a eso, fueron o no independentistas. O sea, al fin y al cabo, yo creo que desde el gobierno central se hizo muy mal. O sea, en vez de haber cogido y haber usado la fuerza, estamos en democracia al fin y al cabo. O sea, hay que usar el diálogo. Y bueno, es que claro, a mí lo que me parece mal es que desde cuando coño, te pueden pegar por votar, ¿sabes? Una democracia, parece... Yo recogiendo lo que dice ahora, dos cosas. La primera es que hubo muchísima gente, y esto lo ves tanto con los datos de participación como después hablando con gente que te cuenta y tal, gente que no era independentista y que no iba a ir a votar porque no reconocía el resultado del 1 de octubre, que por la mañana no fue a votar y se fueron, pues yo qué sé, a tomar algo, y que viendo las imágenes de las cargas a mediodía fueron a votar por la tarde. Es decir, hubo un pico de participación por la tarde porque la gente se movilizó por la tarde después de ver las imágenes. Es decir, y recordar que hay gente que fue a votar y votó que no. Votó en el referéndum del 1 de octubre, votó que no a la independencia. Pero tú podías ir a votar y votar que no. Pues se asocia el referéndum de independencia con que únicamente era algo independentista. Es evidente que la gran mayoría de gente no independentista no quiso ir a votar, ¿no? Pero hubo una parte que sí se movilizó. Y respecto a lo de las cargas, hay una cosa interesante, que es una anécdota del momento. Aparte de que se han hecho muchos documentales y muchos tal, está muy bien recuperar las imágenes de ese momento, porque hay unas declaraciones creo que del viernes, que se hizo una junta de seguridad, que es la reunión de los cuerpos de seguridad, de policía, con las administraciones que son competentes en esto, para coordinar el dispositivo y lo que pasaría el día de las elecciones, ¿no? Perdón, el día del referéndum. Y hay unas declaraciones del secretario de Estado de Seguridad de aquel momento, Nieto, que era el número 2 del ministro del Interior, que él dijo que él esperaba, del Partido Popular, él dijo que él esperaba que el domingo fuese un día festivo en Cataluña y que para nada fuesen protagonistas las fuerzas de seguridad del Estado. Y el domingo a las 9 de la mañana había Guardia Civil y policía cargando los colegios. ¿Qué pasó entre el viernes y el domingo para que el gobierno de España cambiase de opinión? Porque no había habido
cargas policiales de ese tipo. Veníamos de un septiembre muy duro, con entradas, registros, con mucho follón, con muchas manifestaciones muy masivas, pero no había un cargado. El viernes antes del referéndum, el secretario de Estado de Seguridad dice que los cuerpos de seguridad no tienen que ser protagonistas. ¿Qué pasa entre el viernes y el domingo para que haya este cambio de opinión y para que realmente haya esas cargas que, por cierto, a mediodía pararon de golpe y durante la tarde no hubo ni una? ¿Tienes algo más que decir? No, por mí no. Y si tienes algo más que decir, tú, ¿no? Nada, yo daros las gracias por dar esta ventana para hablar de política, porque creo que muchas veces dices que a los jóvenes no les interesa la política, pero yo creo que realmente hay muchos jóvenes interesados en la política, pero que probablemente su forma de participar no es la misma que hace 30 años, o no es salir con una pancarta a la calle, o no es salir a colgar carteles, ¿no? Y quizás hacer formatos como este en el que podemos hablar de la Unión Europea o podemos hablar de los partidos sobre el sistema electoral, pues ayuda mucho a que es una forma también de participar políticamente y que ayuda a mucha gente que seguro que os ve y hoy igual se va con alguna nota tomada y decir, mira, esto no lo sabía. Sí, yo creo que hemos aportado muchísima información, hemos dado un poco de contexto, hemos explicado un poco la situación a nivel tanto europeo como a nivel España. Temas ahí también variados, tema de la ley de amnistía, bueno, lo que hay detrás de la política. Yo creo que ha sido un muy buen podcast, la verdad. Y bueno, ¿quieres dejar alguna frase o algo con la que la gente se quiera quedar? Yo quiero animar. Ahora hemos cerrado un ciclo electoral porque venimos de muchas elecciones seguidas, pero yo creo que tenemos todos la herramienta en nuestra mano, que es el voto, para decidir qué se hace, de qué vamos a decidir. Hay gente que dice que todos son iguales. Evidentemente hay un sistema y unas reglas en el sistema y hay un marco, pero dentro de este marco hay muchos matices. Se puede ir a una dirección o a otra y cada uno libremente decida su posición, y yo animo a todo el mundo que pueda a ir a votar y a dar su opinión, y si me dejáis meter la cuña, especialmente en las locales, que nos las curramos mucho. Pues tío, muchas gracias por venir, ¿eh? Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y bueno, para los que nos estáis viendo, lo de siempre, ya sabéis, bueno, si os ha gustado el episodio, lo estáis escuchando en audio, 5 estrellas, por favor, se agradece mucho. Y si lo estáis viendo en vídeo, especialmente en YouTube, like y suscribiros, por favor. Y bueno, pues nos vemos. Redes delimitadas en la descripción, como siempre también, que no se nos olvide. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con más y mejor. Chao, chao.